Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Distinto porque veníamos con todo lo que venían siendo las reacciones, los análisis a los partidos del Mundial. Y bueno, vamos a salir de todo lo que es ese ámbito y nos vamos a volver a meter en lo que al fin y al cabo es lo que yo creo que me representa y el por qué yo me hice este canal, ¿no? Para hablar, y es por Boca. Así que hoy toca video sobre Boca, sobre la actualidad de Boca, con un tema y una información confirmada en el día de ayer, muy pero muy importante del mundo Boca. Y obviamente después seguiremos en estos días con los análisis y las reacciones al Mundial. Ayer es verdad que no hubo video, fue el primero desde que arrancó el Mundial que no hubo video. Pero la realidad es que no estaba en mi casa, y tampoco que hubo un partido sí podría haber hecho de Inglaterra-Croacia y tal, que fue un lindo partido, la no victoria de Portugal, y obviamente después quería hacer el partido de Colombia y Uzbekistán, pero la realidad es que terminaba muy pero muy tarde en la noche de ayer, pero bueno, fue victoria para Colombia finalmente. Pero bueno, este video completamente distinto. Como decía, vamos a hablar de Boca. Hay una información de último momento que se confirmó en las horas de la tarde del día de ayer, del día miércoles, y es que Edinson Cavani rescinde su contrato de común acuerdo y no es más jugador de Boca. Sí, como están escuchando, no es una mentira, no lo están soñando, es real. Se terminó el ciclo de Cavani en Boca después de tanto, después de tanto. Por fin, realmente al fin se termina todo lo que ha sido esto, que ya era insostenible de un jugador no, que se tendría que haber ido hace ya más de un año, más de un año y medio te diría yo, que se tendría que haber ido. Pero la realidad es que lo de Cavani no daba para más, era seguir sosteniendo algo que estaba completamente terminado, porque Cavani este año casi ni jugó, habrá jugado, no sé, yo realmente no recuerdo un partido de Cavani este año. Recuerdo el partido contra Racing y después poco y nada. Realmente lo de Cavani ha sido un fiasco, y su estadía en Boca ha sido un fiasco. Un jugador que no le ha dado nada a Boca en estos 3 años que ha estado, 3 años exactos, porque llegó a mediados del 2023 y se va a mediados del 2026. Y la realidad es que del 1 al 10 lo de Cavani en Boca ha sido, no sé, te diría un 0. Te puedo sumar un 1 por el gol que le hizo a River y nada más. Pero a goles a River le han hecho tantos jugadores también. Tantos jugadores que no, tampoco lo enaltece mucho eso. Pero lo de Cavani se ha terminado, ha sido solo un veranito aquel del 2024, principio del 2024, ese semestre en el que hizo goles, en el que funcionó bien, pero después fue todo espantoso lo de Cavani. Todo lo post a ese semestre del 2024 fue un insulto a la camiseta de Boca, un insulto, y que ese muchacho siga jugando en Boca era un insulto. Por eso, gracias a Dios, se terminó. Además, lo de la final de la Copa Libertadores 2023, un tipo de la jerarquía de Cavani, que hace lo que hace en aquel mano a mano recordado, un tipo que sigo mano a mano y decide volver para atrás. No hay palabras para un ciclo que estaba completamente terminado, que se va por la puerta de atrás, un jugador que había llegado con el aval de la gente, con el apoyo de toda la gente de Boca, y se va de esta manera. Es triste, pero es la realidad. Chau y gracias por nada, esa es la realidad para Cavani, un jugador que se arrastró el último año y medio, y te podría decir ya casi que 2 años, porque ha sido desastroso lo de Cavani en Boca, desastroso. Realmente lo del uruguayo, que no le ha dado, como decía, nada al club, y gracias a Dios se confirma esta noticia de la rescisión de contrato. El técnico no lo iba a tener en cuenta, gracias a Dios. La realidad es que lo de Arrobarrena está siendo positivo en esta llegada, por lo menos desde estos jugadores que no van a continuar. Creo que Arrobarrena es otro tipo de técnico, y más allá de que no creo que le dice
no creo que le haya dicho a Riquelme, che, borrámelo a Cavani. Es un técnico que tiene autoridad de otro estirpe, de otro... Arrobarrena es alguien que puede tomar decisiones, o por lo menos decirle al presidente, che, esto y esto y esto es así, o esto y esto y esto no es así, y yo quiero esto y no quiero esto, y si dijo, no, no voy a tener en cuenta a Cavani, no lo voy a tener en cuenta, así haya sido con Ander Herrera lo mismo, y es así, y el técnico realmente de Boca tiene que ser así, tiene que ser así, más allá si al presidente le gusta o no, es la realidad. Eh, y obviamente ninguno tenía, no sé cómo decirlo, la actitud, la espalda, se puede decir, de Arrobarrena como Gago o como mucho menos Úbeda, ¿no? Para tomar una decisión de esta magnitud, de decirle, che, no voy a tener en cuenta a Cavani o esto, pero la verdad lo de Arrobarrena ha sido muy bueno, por lo menos desde su llegada. En torno me refiero a lo de dejar jugadores fuera del plantel, no comunicarles que no va a tener en cuenta, como la comunicación también me sumo otra información de 4 jugadores que no van a ser tenidos en cuenta si fueron apartados de la pretemporada que arrancó hoy. Comenzó hoy esta mini pretemporada, se puede decir, de receso, obviamente, del mundial que tiene el torneo y después va a volver a comenzar. Boca, recordemos que va a jugar igual frente a Sarmiento de Junín, 13 de julio, si no me equivoco, que es, o 16 de julio me parece, miércoles 16 de julio, si no me equivoco, y por eso arranca esta mini pretemporada. Y Boca va a jugar en el medio del mundial, va a tener un partido muy importante por Copa Argentina, pero bueno, los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta tampoco, además de Cavani que rescinde su contrato y se va de Boca, esto está completamente confirmado. Cavani no es más jugador de Boca, confirmado. Se confirmó en el día de ayer. Edinson Cavani, de común acuerdo, rescinde contrato, cobrará hasta el final de su contrato, que su contrato finalizaba justamente en diciembre del 2026, pero se terminó la era Cavani en Boca, por fin. Por fin se terminó la era Cavani en Boca después de tanto. Y también Arrobarrena le comunicó en el día de hoy, en el arranque de la pretemporada de Boca, a los jugadores Marcelo Weigan, Juan Barinaga, Lucas Hanson y Agustín Martegani, que no van a ser tenidos en cuenta, y por eso no entrenaron a la par del plantel, fueron apartados, y la realidad es algo positivo también. Jugadores que ya se tendrían que haber ido, que tienen un ciclo completamente cumplidísimo en Boca hace rato, pero hace rato que lo tienen cumplido. Weigan no tendría que haber ni vuelto, insólito fue lo de Weigan. Y como también estamos hablando de las bajas, ahora para ya ir cerrando el video, porque tampoco quiero hacerla tan larga, vamos a hablar de posibles llegadas, porque se ha hablado mucho estos días. Yo creo que el principal jugador desde el cual se ha hablado, la incógnita, ha sido lo de Sebastián Villa, un Sebastián Villa que está en Independiente Rivadavia de Mendoza, y por el que Boca ha estado ofertando en estos últimos días con la intención de llevárselo, de volver a traer al colombiano, que tendría su segundo ciclo en Boca, algo que no puedo entender, que yo estoy completamente en contra de volver a traer un tipo que le hizo juicio al club, se declaró libre siendo jugador de Boca y se fue a jugar a otro equipo, a otro país, no le dejó un peso al club. eh, más está decirlo de él. O sea, no tiene nada que ver con el club, pero está claro lo que pasó con aquella chica en la cual fue denunciado Villa por violencia de género y todo el revuelo que hubo. Más está decir eso también, que se le suma a todo esto que estoy contando. Eh, un tipo que se ha ido tantas veces sin permiso a Colombia a hacer lo que quiso, que se creía que estaba en su casa en Boca, que se creía que podía hacer lo que quiera. Como decía, se fue sin darle un peso al club y Boca lo estaría yendo a comprar, a pagar más de seis palos verdes. Un tipo que se fue gratis, que le faltó el respeto al club, que le hizo el juicio al club, le hizo Villa, juicio. Y lo querés volver a traer insólito. Pero bueno, lo positivo de esto, que finalmente pareciera que se cierran las negociaciones, se terminan las negociaciones, porque
Boca hizo una última oferta de 6 millones de dólares, la cual Independiente Rivadavia habría considerado insuficiente. Lo que esto implica es que Boca dijo, yo llego hasta acá, así que se cierran, finalizan las negociaciones. Finalmente Sebastián Villa no va a volver a Boca, no va a jugar en Boca, gracias a Dios. Villa no va a volver a Boca, más a menos que, no sé, esto de una vuelta de un día para el otro, una vuelta grande. La realidad es que Villa no va a jugar en Boca, eh, a menos lo que decía, que Independiente todavía vuelva para atrás y así esta oferta de 6 millones, sí, por 6 millones te lo doy. Yo la verdad no lo creo, así que por suerte, la verdad, un jugador que, más allá de si es bueno o malo, justamente eso, que además su último paso, eh, lo último que se vio de Villa en Boca fue penoso también futbolísticamente. Yo no me olvido, ¿no? Yo no me olvido lo último de Villa en Boca, que fue un desastre, un tipo que se arrastraba, no me olvido. Pero bueno, por suerte Villa no va a jugar en Boca. Y un nombre que ha sonado en el día de hoy, que parece se le ha acercado a la dirigencia y que hubo sondeos, que hubo charlas con su entorno, con su representante, es el de Ezequiel Barco. Sí, el ex jugador de River, el ex jugador de Independiente, que hoy milita en el fútbol ruso. Sería una de las opciones de la dirigencia y del técnico del Vasco Arrobarrena, que habría dado el pulgar para arriba para avanzar por el ex River y ex Independiente. Veremos qué termina pasando. Pero bueno, es una opción justamente Ezequiel Barco en ese puesto de extremo, que yo creo que un extremo a Boca va a venir. El principal, como dije, era Villa, lo de Villa caído. Bueno, se avanzaría por Ezequiel Barco. Habrá que ver qué pasa, porque justamente también se había hablado mucho de que Independiente estaba interesado en él y habría hecho ya algunas ofertas que fueron finalmente rechazadas por el equipo ruso. Pero bueno, Boca se mete en competencia por Barco y veremos qué termina pasando. Después, saliendo de la posición de extremo, en torno a la saga central, se habló mucho también de Johan Romagna. Boca hizo ofertas por Romagna que fueron rechazadas por San Lorenzo. Veremos cómo termina esta historia, pero al parecer el jugador, el colombiano, buscaría una salida, así que puede ser una oportunidad Romania para Boca. No es algo tan complicado, pero sí que ahora está en un stand-by y estaría un poco trabada la llegada, si se quiere, de Johan Romania a Boca. Y el primer refuerzo de Boca no lo vamos a confirmar, obviamente, porque no está confirmado, pero el jugador que parece que es el que más cerca está, que todo indica que va a ser jugador de Boca, porque lleva una oferta de 4 millones, alrededor de 4 millones de dólares a Argentinos Juniors, y estoy hablando de Lozano, el lateral derecho, el número 4, el uruguayo, sería el primer refuerzo de Boca. Habrá que ver qué decisión termina tomando la dirigencia de Argentinos Juniors, pero la oferta ya está en la mesa. Lo contractual con el jugador está todo acordado entre Boca y el jugador. Entonces está cerca el lateral derecho, la realidad es que no lo tengo muy visto, pero he leído buenas opiniones sobre el lateral derecho de Argentinos Juniors, que sería el primer refuerzo, a falta obviamente de que se cierre y se confirme, el primer refuerzo de este mercado de pases de Boca y de esta nueva era de Boca con el Vasco Arrobarrena como director técnico. Pero bueno, este fue un repaso de más o menos no solo la noticia más importante del día de ayer, de lo que pasó con Cavani, sino de cómo está el mercado de pases de Boca actualmente, con los jugadores que no van a ser tenidos en cuenta y los jugadores que están en el radar del Ceneice para convertirse en refuerzos. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Como dije, el video principalmente iba por Edinson Cavani, que no es más jugador de Boca. Gracias a Dios, al fin se terminó, porque ya no daba para más. Pero bueno, nos encontraremos en un próximo video, en un próximo análisis. En el día de hoy arrancó la fecha 2 del Mundial, así que no va a haber hoy video de analizando algún partido del Mundial, ya que no son muy interesantes los partidos. Hoy empató República Checa con Sudáfrica, estaba ganando Suiza a Bosnia y más tarde jugaba Canadá y Qatar, y después
a última hora. Un partido así interesante, México-Corea, pero no va a haber reacción. Seguramente mañana hay análisis de lo que va a ser un partido muy importante, que va a ser el de Paraguay. Mañana juega Paraguay frente a Qatar, un partidazo a las 12 de la noche, si no me equivoco. Así que va a haber análisis seguramente de eso. Y si me parece que juega Brasil también mañana con Haití, así que habría reacción también de Brasil, pero bueno, obviamente estaré informando por acá y habrá los respectivos videos el día de mañana y en todo lo que va llevando este mundial que ha arrancado. Hoy algo diferente, obviamente referido a Boca, como dije. Cuando haya información de Boca la vamos a traer toda al canal. Gracias a los que apoyan, a los que dan me gusta, a los que comentan, a los que comparten. Y nos encontramos en un próximo video. Chau, chau.